la guía número 2 dice, el primer ejercicio dice lo siguiente. Determine, determine la potencia necesaria para que un automóvil de 1150 kilogramos suba por un camino ascendente de 100 metros de longitud con una pendiente de 30 grados con respecto a la horizontal en 12 segundos a velocidad constante y desde el reposo hasta una velocidad final de 30 metros por segundo y de 35 metros por segundo a una velocidad final de 5 metros por segundo. Ignore rozamiento, resistencia del aire y resistencia de rodaje. ¿Ya? Esas interacciones que podríamos tener no cuentan. Entonces, abrir esto por aquí. Entonces, vamos a ver esto por acá. Claramente aquí hay una parte que es relativamente conocida para ustedes, que viene siendo la parte de peso y lo que tiene que ver con todo ello. Entonces eso lo vamos a utilizar, ¿cierto?, para que esto salga de mejor manera. Entonces, vamos viendo. Tenemos un automóvil que quiero que se mueva. O sea, tenemos un automóvil cuya masa es de 1150 kilogramos. ¿Ya? La longitud que se tiene que mover, o el delta X, es de 100 metros por una pendiente de 30 grados. Pendiente 30 grados. Y dice que lo tenemos que hacer en 12 segundos. En 12 segundos. En un delta T, 12 segundos. ¿Ya? Dice a velocidad constante. Primera situación. Situación a velocidad constante. ¿Ya? Primero, lo que se recomienda en este tipo de problemas, no es obligación hacerlo claramente, pero se recomienda es hacer un pequeño bosquejo del problema. Entonces supongamos que ahí está la pendiente, ¿cierto? La subida esta. Tenemos los 30 grados, ¿cierto? Que está elevada la colina con respecto a la horizontal. Y tenemos el auto acá, ya casi clásico como me sale. Y el vehículo este lo tengo que mover, ¿cierto? En esta dirección de acá. Y lo tengo que hacer en este caso a velocidad constante. ¿Qué componente o qué cosa cuando nos preguntan por la potencia, nos preguntan por el trabajo necesario para que suba eso, ¿cierto? Correcto. Ya. El flujo de trabajo en estricto rigor. Entonces acá hay un elemento que yo tengo que considerar para poder hacer esto, y es el peso, que se realiza de esta forma, ¿cierto? Tengo que poder vencerlo. Y para poder considerarlo, ¿cierto? Tengo que ver el cómo se comporta y ver la oposición que tiene el vehículo, ¿cierto? Para pasar, para poder salir, como indican estas flechas aquí. Entonces, la componente que a mí me interesa de todo esto es
esta componente de aquí, ¿cierto? Esa fuerza que se está haciendo en dirección contraria a la dirección en la cual se está moviendo el vehículo. Es por ello que ahí la idea es que pueda calcular ese valor. Entonces, el peso del vehículo va a ser igual a la masa, que son 1150 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Que eso va a darme 1150 ¿dónde está ahí está, por 9,8. Y eso nos da igual, parece que está en punto 8, igual. Esto nos va a dar entonces 11.270 newton. Pero también debo considerar lo que viene siendo el efecto de la pendiente. Entonces, en realidad, el peso también debe considerar lo que viene siendo los 1150, ¿cierto? Por 9,8 y por la función trigonométrica que me permite ponderar ese cateto que yo estoy viendo o esa cantidad de peso que está ejerciéndose para ir en contra del camino. Y en este caso esto sería 9, sería por el seno de 30. ¿Ya? Que es lo que está opuesto, ¿cierto? Oponiéndose a este tema. ¿Ya? Entonces, nosotros... ¿Cómo fue eso, profe? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso que explicó recién? El seno de 30 equivaldría a... A ese cateto que yo encerré en círculo rojo. Ya. Entonces, ese es el elemento que a mí me interesa para poder calcular la potencia, en este caso. ¿El 1150 por el 9,8 sería la hipotenusa ahí? Sería, claro, el peso que se ejerce completamente hacia abajo. Ya, profe. Ahora déjame ver si efectivamente esto funciona. 30, eso me va a dar igual a 0, perfecto. ¿Ya? Entonces ahora 11.270 por 0,5 y eso nos va a dar igual a 5.635 newton. Este valor que obtuvimos aquí viene siendo el peso que yo tengo que mover ¿cierto? Producto de esta pendiente, ¿ya? No me tengo que preocupar de todo el peso, sino que solo de eso, ¿ya? Entonces, yo tengo que mover el vehículo, ¿cierto? Y buscando que el movimiento, ¿cierto? Me permita mover este peso que estoy viendo. Entonces, el trabajo para realizar esto, ¿cierto? Que va a ser igual a fuerza por delta X, ¿ya? Va a ser lo mismo que 5.635 newton por 100 metros. ¿Ya? Eso no necesito mucho calcular, ¿cierto? 5.635, 00, y esto nos va a dar en joules.
¿ya? Esto sería el trabajo que yo necesito para poder mover el vehículo en esa dirección. Ahora, yo lo que voy a tener, ¿cierto? Es, además, me están pidiendo que esto lo haga en 12 segundos. Eso está en el enunciado, ¿cierto? Entonces, la potencia que yo voy a necesitar va a ser igual a los 563.500 joules dividido 12 segundos. Y esto nos va a dar, ¿cierto?, el caudal o flujo de trabajo o el flujo de energía que yo tengo que inyectar para que el auto pueda subir esta pendiente. Y esto de aquí nos va a dar 563.500 dividido 12. Y eso nos da la para nada despreciable suma de, entonces, que la potencia es de 46.958 watts. O en su efecto, 46,96 kilowatts. ¿Ya? Profesor, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Este tipo de ejercicios también se podrían desarrollar utilizando la energía cinética y la potencial, ¿no es cierto? ¿O es más fácil desarrollarlo de esta manera? ¿O usted prefiere que se desarrolle de esta manera? Creo que es mejor que se desarrolle de esta manera. Por una cuestión de que, a pesar de que en este caso funciona, recuerda que la energía potencial, la energía cinética, por ejemplo, solo te agrupa masa, pero no te considera tanto lo que viene siendo, por ejemplo, el peso, y no te considera también lo que es la pendiente que tienes que recorrer. Pero la pendiente igual se podría sacar por trigonometría y Sí, utilizarlo en la... no. Si lo de la pendiente no es problema que tú lo puedas calcular, me refiero, incorporarlo a tu raciocinio de la energía cinética no sería tan simple. O no Ah, es ya, tan- ok. Ese es el problema. O mejor, no es problema, sino que la complicación, digamos. Ya. Ya. Vamos a ver el caso B ahora. El caso B nos dice que ahora el vehículo lo vamos a tener que... ¿Podría subir Dígame. un poquito al principio? Lo que dice. Parece que no tengo que usar rojo. No alcanza. No, tampoco. ¿Se ve bien el rojo? Sí. Ya. Ya. Entonces ahora vamos a ver el punto B, que nos dice... El punto B, en donde nos dicen que va desde el reposo ahora, o sea, parte a velocidad cero, y termina en una velocidad final de 30 metros por segundo. Entonces, en el apartado B, tenemos que ver que tiene que alcanzar además una aceleración. Entonces, la aceleración que va a alcanzar es de 30 metros por segundo menos 0 metros por segundo, todo esto dividido por 12 segundos, ¿cierto?
que es lo que tenemos que calcular. Entonces, vamos a ver que esto es 30 dividido 12. Entonces nos da que la aceleración va a ser que yo debo alcanzar va a ser de 2,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros, bueno, el peso de este elemento no cambia, ¿cierto? Pero además ahora le estamos imponiendo otra situación al sistema, y es que tiene que alcanzar esta aceleración, ¿cierto? Al momento de ir subiendo. La pregunta es esto, ¿cómo lo puede alcanzar o cómo lo represento dentro del problema? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ya. Pero acá lo que importa, entre comillas, o sea, a ver, digamos las cosas tal cual, ¿cierto? El trabajo que yo tengo que hacer va a ser el mismo porque el trabajo que había calculado en el punto anterior no va a cambiar debido a que es solamente el peso del vehículo, solamente que ahora le voy a sumar otro trabajo, que es el trabajo de hacer llegar el vehículo desde el punto 1, moverlo 100 metros, pero además de acelerarlo en 2,5, con una aceleración, ¿cierto?, de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tengo que considerar que la potencia que le tengo que inyectar ahora, o la potencia del motor, lenguaje inclusivo que se está metiendo, motor, tiene que ser igual a la potencia para mover el auto, más la potencia de acelerarlo. ¿Ya? Tengo que suplir esa aceleración con la energía o con la potencia del motor, ¿cierto? Entonces, esta potencia yo ya la tengo. ¿Ya? La calculé en el ejercicio anterior o en el tópico anterior. Entonces me falta esta. Y ahí es donde entra lo que tú comentabas. Entonces, la potencia de aceleración va a ser igual a la masa que yo estoy moviendo, en este caso va a ser los 1150 kilogramos, por la aceleración que yo quiero que alcance, que en este caso es 2,5 metros por segundo al cuadrado, por la distancia que se tiene que mover, que son 100 metros. ¿Ya? Esto, todo si se dan cuenta, nos da trabajo. Bueno, también lo tenemos que dividir por 12 para que nos dé potencia. Dividido 12 segundos, y ya todo esto nos va a dar potencia, nos va a dar en unidades de watt. Pero además de eso, lo tengo que multiplicar todo esto por el seno de 30, que es para considerar la pendiente que yo estoy moviendo. ¿Ya? Entonces, eso de ahí va a ser igual a 1150 por 2,5 por 100
y por 0.5. Y eso es igual a... Y vamos viendo 143.750, que es lo que nos había dado anteriormente. Lo dividimos por 12, que es el tiempo que yo necesito. Y eso nos da ese valor. Entonces ahora la potencia para poder acelerar va a ser de 979,17 watts. ¿Ya? Entonces ahora la potencia que yo tengo que inyectarle al auto para moverlo desde un punto inicial 100 metros más arriba o 100 metros de distancia por una pendiente de 30 metros en subida, va a ser igual la potencia del motor, va a ser igual a 11.979,17 watts más 46.958 watts. Y esto nos va a dar 11.979,17 más 49.958. Y eso es igual a... Entonces la potencia que el motor debe tener para mover el auto en las condiciones que yo quiero son de 61.937,17 watts. ¿Ya? ¿Profe? Díganme. ¿No eran 46.958 watts? Toda la razón. $16.000. $46.958. 58 euros. Entonces el valor en estricto rigor aquí lo que nos va a dar es 58.937,17 watts. ¿Ya? Dudas y o consultas, algo que no haya quedado claro. Sí, profesor, tengo una duda. Dígame. Cuando calculó la potencia de aceleración, ocupó el peso, no había que ocupar la masa. ¿En cuál? Perdón. En potencia de aceleración, ¿Sí? Ahí está la masa. ya. Pero eso no había que multiplicarlo por 9,8. No. ¿Por qué? Porque el 9,8 yo no calculé la parte del peso porque ya estaba calculado de antes. De ahí sale ese, bueno, en este caso es 46.958, no lo que sale aquí. Aquí es 46.000. Porque eso lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, solamente me dediqué a calcular la potencia para acelerar. Entonces, ¿cuánta potencia tiene que agregar el motor para poder mover el auto hacia arriba y además acelerarlo? Bueno, ahí está. Entonces, se descompuse ambas potencias para poder simplificar un poco también el cálculo. ¿Ese 9,8, profe, de dónde viene? ¿Cómo? El 9,8, la aceleración ¿de dónde viene? Ese 9,8 Ajá. es la aceleración de gravedad. Es la aceleración de gravedad, gracias.
¿Alguna otra duda o consulta? Ya. Ahora vamos a ver el apartado C. Apartado C. Que nos dice, ¿cierto?, que ahora el vehículo comienza en 35 metros por segundo y finaliza, ¿cierto? La velocidad final es de 5 metros por segundo. De nuevo, vamos a utilizar, ¿cierto?, la información obtenida anteriormente con respecto al movimiento del vehículo, ¿ya? O sea, con el mover el peso del vehículo, nosotros lo calculamos en el inciso A, y eso lo vamos a utilizar. Ahora solo voy a calcular lo necesario para mover el vehículo para darle esta condición de aceleración que tiene. Vamos a calcular ahora la aceleración que tiene que tener en este punto, que va a ser 5 menos 35 dividido 12, que en este caso va a darnos entonces menos 30 dividido 12. Por ende, la aceleración que tiene que alcanzar el vehículo es de menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Vemos la potencia del motor, pero que ahora va a ser potencia del auto, ¿cierto? Y esta potencia de aceleración. Vamos a calcular únicamente la potencia de aceleración, en donde esto va a ser 1150 metros por segundo, kilogramos, kilogramos por menos 2,5 metros por segundo al cuadrado por los 100 metros que tengo que mover el vehículo, y todo esto por el seno de 30 y dividido por 12 para que quede en condiciones de potencia. Entonces, si nos damos cuenta, en estricto rigor vamos a obtener el mismo valor numérico que antes, ¿cierto? Porque están exactamente los mismos valores, con una diferencia, eso sí. Esta potencia en el punto C va a ser igual a menos 11.979,17 watts. Ese signo negativo es el que nos va a ese signo negativo, ¿cierto?, va a ser el que nos va a hacer el trabajo en este punto. Entonces, vamos a calcular ahora la potencia del motor, que va a ser igual a los 46.958 watts menos 11.979,17 watts. Y esto ahora va a cambiar, esta parte sí cambia, ¿cierto? Prácticamente completa. Y esto va a ser 46.958 menos 11.979,17. Y esto nos da entonces que la potencia que va a tener que tener el motor es de 34.978,83 watts.
¿Dudas y o consultas con esto? No, profe. Perfecto. Vamos entonces a ver el ejercicio número 3. Que dice, un salón de clases que normalmente aloja 40 personas, se instalarán unidades de aire acondicionado con capacidad de enfriamiento de 5 kilowatts. Se puede suponer que una persona en reposo disipa calor a una tasa de alrededor de 360 kilojoules por hora. Además, hay 10 focos en el aula, cada uno de 100 watts. Y se estima que la tasa de transferencia de calor hacia el aula a través de las paredes es de 15.000 kilojoules por hora. Si el aire en el aula se debe mantener a una temperatura constante de 21 grados Celsius, determine el número de unidades de aire acondicionado requeridas. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿Perdón? el ejercicio 2 se lo soltó. Sí. Vale. ¿Por qué igual al anterior? No tanto. Vale. Pero este me parece un poco más, más completo a la hora de trabajar. Ok. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos ahora el salón de clases, ¿cierto? Que normalmente aloja 40 personas. Lo primero que vamos a hacer es tratar de agrupar la información, sacar la información y agruparla de manera que nos permita eventualmente resolverlo de una manera más ordenada. Entonces, vamos a decir, ¿cierto? Nos dicen que el salón normalmente aloja 40 personas. Personas. Y nos dicen que van a instalar unidades de aire acondicionado, y estas son de 5 kilowatts. ¿Ya? Se puede suponer que una persona en reposo disipa calor de una tasa alrededor de 360, digamos, calor por persona, ¿cierto? Va a ser de 360 kilojoule por hora persona, ¿cierto? Cada persona disipa esa tasa o ese flujo de calor estando en reposo. Dice que además hay 10 focos en el aula, cada uno de 100 watts. Focos, 10, y potencia, 100 watts por foco. ¿Ya? Y se estima que la tasa de transferencia de calor hacia el aula a través de las paredes, Q paredes, la vamos a tomar entonces como 15.000 kilojoules por hora. ¿Ya? Entonces ahora, básicamente a nosotros nos interesa que este salón, ¿cierto? Esta aula,
se mantenga, ¿cierto?, a 21 grados Celsius, que no suba de ahí la temperatura. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la cantidad de energía que ingresa al salón, ¿cierto?, a esta aula, y cuánta energía, y eso vendría siendo la cantidad de energía que tengo que retirar del salón. Entonces, si al interior del salón tengo 40 personas que liberan calor, tengo 10 focos que inyectan calor, y además por las paredes está ingresando calor, tengo que saber cuánto es el nivel de energía, ¿cierto?, en este caso calor, que tengo que retirar para que el salón se mantenga a la temperatura que yo quiero, que es esta que está aquí. Entonces, vamos a ver este tema de esta manera. Tenemos, ¿cierto? Vamos a pasar todo a kilowatt. Todas las unidades que estén las vamos a pasar a kilowatt. Entonces, vamos con las personas primero. ¿Ya? Son 360 kilojoule por hora. Para que esto sea kilowatt, tiene que estar dividido por segundo. Entonces vamos a decir que lo vamos a multiplicar por una hora y su equivalente en segundos, que son 3600. Lo que nos da que por persona van a liberar, ¿cierto? Esto se va y se vuelve 1. Entonces va a ser 0,1 kilowatt por persona. ¿Ya? Eso con las personas. Ahora, los focos. Con los focos no hay mucho que hacer. Lo único que tenemos, ¿cierto?, es que como está en watt, estos 100 watts por foco, lo vamos a dividir por 1000 para que así nos quede, ¿cierto?, 1 kilowatt por 1000 watts. Nos quede como 0,1 kilowatt por foco. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver la pared o las paredes, ¿cierto? Todo el calor que fluye desde las paredes, ¿cierto?, es 15.000, pero al igual que con las personas, está en kilojoules por hora. Entonces ahora vamos a tener kilojoules por hora por una hora dividido 3600 segundos. O sea, la hora iba a quedarnos esto en segundos. Esto sí que no sé cuánto es. 15.000. Es 4,16, profe. Gracias. Yo digo. 4,16 efectivamente. Entonces esto va a ser 4.16, 17 le vamos a poner para kilowatt. No, ahí sí, no importa. Ahí no va a poner nada. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ponderar y ver cuánto calor ingresa al aula y que va a estropear o va a desbalancear la temperatura del aula. Entonces va a ser el calor que entra. Tiene que ser 0,1 kilowatt por persona por 40 personas.
más 0,1 kilowatt por foco y por 10 focos. Y más 4,17 kilowatt, y ese no va multiplicado por nada porque ahí está ponderando todas las paredes que tiene. Entonces, esto va a ser igual a 4 más 1 y más 4,17. Todo esto en kilowatts. Entonces el calor que ingresa al sistema va a ser de 9,17 kilowatts. ¿Ya? Pero en estricto rigor eso no es lo que nos preguntan, porque a nosotros nos preguntan por cuántos aires acondicionados tenemos que instalar. Entonces, nosotros vamos a decir, ¿cierto?, que tenemos que retirar esta cantidad y vamos a ver cuánta tiene que entrar por Q de las unidades. Y esto va a ser igual a 9,17 kilowatts dividido por 5 kilowatts por unidad. Eso 1,83. nos va a dar 1,83, muchas gracias, unidades. Se aproxima a 2. Pero efectivamente, como dice su compañero, como no podemos comprar 0,83 unidades, eso se aproxima al valor más cercano, ¿cierto?, al más alto. Y ese es el 2. ¿Ya? También funcionaría si es que ustedes lo restan. Por ejemplo, a 9,17 le restan la cantidad de potencia que sustrae una unidad, y eso le da 4,17, y ahí se pone unidad. Y con una segunda unidad también pueden restarlo y hasta quedan por sobre. Entonces también de esa manera pueden ver que son 2 unidades las que se necesitan para esto. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas por lo realizado aquí? Ya. Entonces, me veo muy lejano. Entonces, lo que van a hacer ahora es juntarse en grupos y van a indicar, van a resolver el resto de ejercicios. La verdad, como pudieron ver, la mayoría de este tipo de ejercicios tienen mucha similitud en el sentido de que la manera más correcta de solucionarlos es viendo la semejanza de unidades. Por ejemplo, el ejercicio que acabamos de resolver, si se dieron cuenta, lo primero que hicimos fue buscar las unidades, transformarlas todas a una sola línea y posteriormente resolver. Y eso simplificó mucho la tarea. Entonces la idea es que ahora hagan lo mismo, ¿ya? Simplifiquen esto, hagan las equivalencias, ¿cierto?, de unidades de energía o de potencia o de fuerza, y con eso vayan trabajando y van a poder obtener estos valores como corresponde. ¿Ya?
Según esto, ustedes son 27, 26. 26, ahí está incluido usted. Sí, por eso, pues, que ahora se acaba de desconectar uno. Ah, ya. Entonces vamos a hacer, a ver, ya, 6 grupos. Vamos a hacer. 5. 4. No sé si cómo van. Señor Alex Ríos, ¿dónde está? Aquí en esta parte yo por si acaso pido que ustedes me den entre 4 y 5, aproximadamente 4 compañeros para poder trabajar, ya, para que lo